Hoy tampoco voy a predicar de Gálatas. La semana pasada estuvimos hablando sobre Isaías, sobre que no temiéramos, que no desmayásemos. Y esta semana también estuve hablando con distintas personas y me vino un versículo a la mente porque veía demasiadas preocupaciones en esta semana de mucha gente que me hablaba y estábamos así conversando sobre muchas preocupaciones. Y en mi mente, en mi corazón, veía que esas preocupaciones muchas veces son innecesarias. Tenemos preocupaciones que son verdaderas, que nos preocupan porque son verdaderas, pero hay otras que realmente no tienen demasiada importancia para la importancia que le damos. Y esto es lo que vamos a ver hoy, sobre que no debemos de afanarnos, no debemos de estar diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Os invito, iglesia, a ir al capítulo 6 de Mateo. Mateo capítulo 6 y versículo 31 al 33. He titulado este sermón Las prioridades redefinidas. Prioridades redefinidas. Mateo 6, 31. Del 31 al 33. Leo. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este mundo, hoy nosotros vivimos con el problema de la ansiedad por necesidades materiales. Nos afanamos en necesidades innecesarias. Y el Señor nos dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Nos está diciendo, no te afanes. No te afanes. Es un mandato de Jesús. Como nos decía, no temas. Pues hoy nos dice también, no te afanes. ¿Sabéis que afanarse es un deseo intenso, como dice la RAE? Pero la palabra en el griego quiere decir un cuidado que perturba. Son preocupaciones innecesarias, pero que nos perturban la mente y la salud. Muchos están afanados en sus trabajos, están perturbados. En sus estudios, en la política, están afanados, perturbados por el fútbol. Son distintas preocupaciones, pero al fin y al cabo es el mismo afán, un afán mundano, un amor por lo terrenal. Un amor por lo terrenal y una perturbación por esas necesidades que controlan nuestro esfuerzo, controlan nuestras vidas. Como dice Mateo un poquito más adelante, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Como dice también Mateo 11:12, son violentos, pero lo voy a decir de otra manera. Estas personas son violentas para el reino, pero no para el reino celestial, no para el reino de Dios, como nos dice el versículo, sino que son violentos para el reino terrenal. Y sabéis lo peor de todo, que estos violentos muchas veces se llaman a sí mismos cristianos. Pues para los cristianos que tienen esa mirada en lo mundano, en lo terrenal, os repito las palabras de Jesús que le dice a Marta. Marta, afanada y turbada, daros cuenta, turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le era quitada. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Los que no tienen esperanza en Dios, tienen que poner alguna esperanza en sus cosas materiales. Los que no tienen nada por lo que vivir, sino que por el presente, por tanto, su materialismo con las cosas de este mundo es coherente con lo que tienen en su corazón.
Su Dios se llama, otra vez digo, trabajo. Tienen que llenar esa esperanza, tienen que poner esa esperanza en el trabajo, afanándose por el trabajo, perturbándose por el trabajo, por el dinero. Y por una cosa que os va a hacer gracia, por el Real Madrid. ¿Quién no está perturbado por el fútbol, por el Madrid, por el Barça? Está a las 24 horas pensando en el fútbol y su vida gira en torno al equipo. Deben de afanarse, deben de llenar su corazón con cualquier cosa menos de Dios. Os voy a poner una imagen. Si nosotros nos afanamos por las cosas materiales, es como si estuviéramos todos los días comiendo comida basura, comida chatarra, comida de McDonald's. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Que nos vamos a poner enfermos del mundo. Pero nos dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios, la comida celestial. No debemos de estar puestos la mirada en el afán de este mundo, sino en el reino de los cielos. Iglesia, te pregunto hoy, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno? ¿De un afán por las cosas del Señor o por un afán del reino terrenal? Piensa en tu semana. ¿Cuánto tiempo y cuánta energía gastas tú, por ejemplo, en tareas, en los estudios, en el trabajo? Y no digo esto de manera que no podamos trabajar, no podamos estudiar, porque eso es bueno. El hombre debe de ser excelente en lo que hace. Estoy hablando en ser afanados por los estudios, por el trabajo, por la presión de esas fechas, de hacerlo todo perfecto, el miedo de no graduarte. Si no es este año, es el siguiente. Hazlo con excelencia. El cristiano debe tener aquí la excelencia. Nosotros debemos llevar aquí a la excelencia. Pero si nos pasamos, se llama afán de este mundo. ¿De qué está lleno hoy tu corazón? De finanzas. Sigues pensando en aumentar la cuenta bancaria. No porque lo necesites, porque es necesario proveer a tu familia. A mí me gusta trabajar. Me gusta ir a trabajar, proveer a mi familia y que tengan lo mejor. Pero no me afano en tener una cuenta bancaria con más ceros, con más ceros, con más ceros. El afán no debe de ser tener simplemente dinero. Debe ser buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué está lleno hoy tu corazón? De tus posesiones. Porque te perturba no tener el mejor móvil. Te perturba tener un coche mejor que el vecino. Debemos de estar afanados en estas cosas que son, al fin y al cabo, polilla cuando nos vayamos de aquí. Cuando el afán de este mundo se apodera de nosotros, Dios no es que ya no se vuelva irrelevante, sino que lo estamos echando de nuestras vidas. No es que lo neguemos, sino es que no hay espacio ni tiempo para Él. El tiempo y el espacio lo llenan, ¿lo qué? Repito, irse a comprar ropas, irse a comprar en las rebajas lo último, rellenarse de vídeos de TikTok, llenarse de fútbol, llenarse de trabajo, de dinero, llenarse de postureo. ¿Sabéis cómo se llama eso? Si te ya estás llenando de todo eso, estás teniendo una perspectiva de la vida pagana, la perspectiva pagana de la vida. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? La comida, la ropa, en el texto. Pero también por aplicación podemos entender que es todo esto que estamos viendo. Los gentiles se afanan de todo lo que es del mundo. Por tanto, ¿por qué tú, siendo cristiano, quieres vivir y actúas como un mundano? ¿Por qué te estás afanando en aquello que te está alejando de Dios? ¿Por qué te estás afanando en aquello que te está separando de Dios? Si dice el versículo, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe que tenemos necesidad de muchas cosas. Y Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y si tenemos necesidad, tranquilos,
como dijimos la semana pasada, que si estamos cansados como Moisés, vendrá un Aarón o vendrá un Hur a levantarnos, a mantener nuestra vara en alto. Pero recordad también que esa fuerza viene del Señor. Por tanto, no os afanéis con qué comeremos o qué vestiremos, porque vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de estas cosas. Por tanto, debemos de estar priorizando el reino, debemos de estar buscando el reino. Como nos dice Jesús, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué dice más? No está sumando nada, es una conjunción adversativa. Y eso quiere decir que está poniendo en contraposición el argumento de los gentiles que buscan las cosas del mundo con lo que debe de ser el cristiano. La actitud que debe tener el creyente en buscar primeramente el reino de Dios frente a los que están buscando primeramente el reino terrenal. El versículo nos está dirigiendo a la actitud del creyente, donde tiene que hacer del reino el centro de su vida. Debe hacer el centro de su vida el reino de Dios. Debe de forjar un carácter antes de entrar en ese reino. Jesús nos habla de que no nos afanemos. Y si alguno se quiere afanar en algo, debemos de afanarnos en la búsqueda del reino. En la búsqueda del reino. En llevar y más personas al reino. Y de ir nosotros mejor al reino. Nos invita a buscar primeramente el reino de Dios, porque todas estas cosas os serán añadidas. De todas las opciones por las que nos tenemos que ocupar, el Señor nos dice que nos ocupemos de vuestra salvación con temor y temor, como nos dice Filipenses. Debemos de buscar primeramente las cosas de aquel a quien pertenecemos, el Señor. Acuérdate en el desierto cómo les pasó a los israelitas. Leemos en el Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si anda en mi ley. ¿Por qué relacionamos esto con la búsqueda del reino? ¿Por qué quería el Señor dar el pan solamente día a día? Porque el Señor quería enseñar la dependencia radical que debemos de tener hacia Dios. Debemos de tener primeramente los ojos puestos en Jesús por la mañana. Porque lo primero que hacían estos israelitas por la mañana era recoger el maná. Y nosotros todos los días debemos recoger esa gracia fresca que tenemos en Dios. Y no depender siempre de nosotros mismos. Que el maná se descompusiese, que no valiera para un día a otro, quiere decir que la seguridad no viene de almacenar bienes, almacenar cosas materiales, cosas de este mundo. Que la fidelidad de Dios es constante en su gracia. Su fidelidad es perfecta, que todos los días vas a tener pan fresco. Y podemos entender entonces que el peligro del afán es peligroso. Los israelitas no deben de afanarse por el pan, no debían de guardar el pan, el maná. Y entonces Jesús te dice, no te afanes en qué comeremos o qué vestiremos. Porque ese afán es una falta de confianza en Dios. Eso es tener también una mentalidad pagana, porque estar acumulando y guardando cuando ya no te hace falta es una característica de no conocer a Dios. Para muchos la seguridad es tener una cuenta con muchos ceros, es tener un coche lujoso, es tener cualquier cosa que lo vea visible. Pero de nosotros debemos de tener esa seguridad en el Dios que está en los cielos, que aunque todavía no lo estamos viendo, lo tenemos nosotros, como decíamos el otro día, de la Shekinah. La presencia de Dios mismo vive dentro de nosotros. Debemos de tener entonces una mentalidad celestial y no pagana. También vemos que el Padre conoce
y provee todas estas cosas. Está recordando que enviar diariamente el maná, está diciendo, yo soy fiel todos los días. Recordad que yo os doy el pan todos los días, que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de pan y os lo doy. Por tanto, no necesita que nos afanemos o que intentemos buscar nuestro pan, nuestro maná, porque Él ya lo sabe de antemano y Él nos lo dará. Y también podemos entender la prioridad del reino. Recoger el maná todos los días era eso, reconocer la mano de Dios todos los días. Jesús nos invita a eso cuando nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque cuando Dios es la prioridad, la provisión viene por añadidura. ¿Lo veis, iglesia? Debemos de buscar el reino de Dios. Y ahora me diréis, ¿es importante buscar el reino de Dios? ¿Es importante venir a la iglesia todos los domingos y leer la Biblia de vez en cuando? Muchos me dicen, yo quiero ser una persona de renombre, debo de ser excelente en todo lo que hago. Y como vivo aquí, en esta tierra, debo de trabajar primero, después Dios. Primero las cosas de este mundo y después Dios. Y me lo dicen, quiero ser excelente. Pues a la primera pregunta respondo que no puedes vivir de esa manera. Sí es importante venir a la iglesia y sí es importante leerla todos los días, porque si tú haces eso, no estás bien con el Señor. Y a la segunda afirmación digo que es cierta, debemos de ser excelentes, pero está incompleta. Queremos ser excelentes en el campo secular, en el campo del trabajo. Quieres ser excelente en todo, pero te voy a decir una cosa. Quieres ser excelente para Dios. Eres excelente para Dios. Te afanas en ser excelente en las cosas del mundo, en tu trabajo, en tus estudios, pero eres excelente para Dios. Eres excelente en la oración. No basta con decir palabras frías. No basta decir palabras con un corazón frío. En el Levítico leemos que tomaba el incensario lleno de brasas. Podemos entender que el incensario era una oración y las brasas el fervor. Tenemos fervor en la oración. Somos excelentes orando con fervor. Dice mi predicador favorito, Thomas Watson, cuando se trata del mundo se hallan como el fuego, pero en la oración se encuentran como el hielo. Y esto es una gran verdad. Eres excelente en la oración. Eres excelente en escuchar la palabra de Dios. Muchos creen que es suficiente traer el cuerpo aquí y calentar la silla, pero nunca se acuerdan de traer el corazón para Dios. Están satisfechos en venir aquí y haber cumplido. Vienen a escuchar algo, pero no vienen a escuchar a Dios. Otros vienen a escuchar a ver lo que dicen, a ver si me embaucan con palabras bonitas. Pero eres excelente en escuchar la palabra de Dios, como los bereanos. Dice el Hechos, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. La nobleza de los bereanos no residía en que fueran más listos que otras personas. La nobleza de los bereanos es que eran diligentes, eran excelentes. No se conformaban con escuchar aquí la predicación. Ellos llegaban a su casa, examinaban, abrían su Biblia y la examinaban. Esto requiere un compromiso diario, no solo de leerla, sino de estudiarla, analizarla y, lo más importante, aplicarla. La verdadera excelencia de escuchar la palabra de Dios no es entenderlo, no es tener mayor conocimiento, es aplicarla, es obedecerla.
Porque si escuchas la palabra pero no actúas, simplemente estás siendo un mundano lleno de conocimiento de Dios, pero no estás siendo convertido. Cuando tú aplicas la palabra, tú la obedeces, estás dejando que el Señor te transforme, que tus decisiones y tus prioridades sean redefinidas. El objetivo de la palabra no es tener más conocimiento. El objetivo de la palabra es crecer en santidad y en imagen a Cristo. Quieres ser excelente para el mundo, pero mediocre para Dios. Una reprensión a los perezosos. Muchos perezosos podrían tener el cielo, pero es que los perezosos son reacios a buscar a Dios. Prefieren ir al infierno en la comodidad de sus sillas, de sus sofás, con su tele, que ir trabajando para el reino de Dios, buscando ese tesoro que tenemos escondido, que es la vida eterna. Y no es que el cielo esté escondido en un lugar inaccesible, sino que somos nosotros quienes, por falta de deseo, por disciplina, no nos molestamos ni siquiera en desenterrarlo. Iglesia, ¿qué te está impidiendo buscar a Dios con diligencia? ¿Es la tele? ¿Es tu trabajo? ¿Es el ocio excesivo? ¿Es la búsqueda de bienes materiales? ¿O simplemente apatía espiritual? Porque piensas que Dios debe hacer cosas maravillosas en ti, darte dinero y darte prosperidad. ¿Estás más cómodo en tu rutina terrenal que inquieto por tu destino eterno? El camino al infierno es fácil, es amplio, no exige esfuerzo. Pero como nos dice Mateo otra vez, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No te esfuerces para Dios y lo único que obtendrás será el infierno. Y no busques a Dios por esto mismo, sino por amor. Nunca lo busques por miedo, porque si lo buscas por miedo no lo estás buscando verdaderamente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Una aplicación, iglesia, y ya acabo, esta ha sido una predicación pequeñita. ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de tus pensamientos y de tu energía? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en lo terrenal o está en lo celestial? Sé honesto contigo mismo, hazte un autoexamen y ve dónde está tu tesoro. Abraza la dependencia diaria de Dios. Recuerda el maná. Aprende a depender de Dios, a vivir tu vida dependiendo de la gracia y no siempre de tus posesiones. Debes de priorizar lo eterno a lo terrenal. Y esto no quiere decir que no seamos pasivos, que el trabajo sea malo, que el trabajar diligentemente sea malo, sino que cuando uno es excelente en todo, primero para Dios, cuando uno es excelente para Dios, será excelente en su trabajo. Pero primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. La excelencia del cristiano es una oración ferviente, es un estudio diligente de la palabra, comprometido. Es una vida que refleja el carácter de Cristo. No seas excelente para el mundo y mediocre para Dios. Hoy tienes la oportunidad de reajustar tus prioridades. No te afanes por las cosas pasajeras de este mundo, porque tu Padre Celestial sabe de que tienes necesidad de estas cosas. Por tanto, debes de buscar primeramente, después lo demás, pero primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén.